Hola, mi nombre es Jimena del Carmen Morán Lizárraga y este es mi video para la clase de Introducción a la Historia del Grupo 501. Comenzaremos a abordar sobre la vida y obra de la historiadora estadounidense Natalie Simone Davis. Y bueno, Natalie Simone Davis es una historiadora considerada feminista, nacida el 8 de noviembre de 1928 en Estados Unidos. Es doctorada en la Universidad de Michigan y se especializa en la historia cultural y social de Francia y de Europa en la época moderna. Natalie Simone Davis es una destacada historiadora, pionera en estudios feministas y es una de las primeras mujeres en asumir un alto cargo en la vida académica. En 1987 se desempeñó como presidente de la Asociación Americana Histórica, que es la mayor organización profesional de los historiadores en Estados Unidos, y se convirtió en la segunda mujer en ocupar ese puesto. Y es por eso que es considerada, junto con sus colegas de la talla de Peter Burke o Carlo Ginzburg, una de las grandes figuras dentro de la nueva llamada historia cultural, como del enfoque microhistórico. También es profesora emérita de historia en la Universidad de Princeton y profesora adjunta en la de Toronto, aunque ha impartido cursos y seminarios en instituciones de todo el mundo. Y es que sus abuelos y sus bisabuelos eran inmigrantes judíos de origen europeo, y ellos consideraban que realmente no valía la pena hablarles de su pasado ruso-polaco porque les resultaba muy doloroso hablar de sus orígenes y de todo lo que vivieron. Nacida en Detroit, Texas, en el seno de una familia judía acomodada, aunque tampoco realmente era perteneciente a la llamada élite estadounidense, se interesó desde muy pronto sobre el pasado de aquellos que no tenían historia. Y bueno, y es que a ella misma le había sido imbuido como un sentimiento de estar desplazada del pasado y de no tener raíces. En su etapa como estudiante del Smith College, ella comenzó a concientizar sobre la política y la sociedad, entrando en contacto con el marxismo y participando en discusiones sobre política, contra el racismo, la libertad de expresión y los sindicatos. A los 19 años, ella conoció a un estudiante de matemáticas llamado Chandler Davis, con quien se casaría y huiría hacia el estado de Michigan. Y fue en Michigan donde ella crió a sus 3 hijos y terminó sus estudios de doctorado de manera autónoma en 1959. Pero para ella la década de los 50 fue muy dura para ella y su matrimonio, ya que tenían que mudarse muy rápidamente, siendo constantemente vigilados por el FBI en plena era macartista, e incluso su esposo pasó años encarcelados. Y es aquí donde Davis afirma que tener a sus hijos le ayudó como historiadora, ya que ella misma dijo que la humanizó y le enseñó sobre la psicología y las relaciones personales, y llenó de sustancia palabras abstractas como necesidades materiales o cuerpo. Ella dijo: me reveló el poder de la familia, raramente tratada por los historiadores en aquella época. En 1962 tuvieron que emigrar a Canadá, donde ambos consiguieron trabajo como docentes en la Universidad de Toronto. Entre clase y clase, ella fue como creando su tesis sobre los artesanos y trabajadores de Lyon en el siglo XVI, y esto hizo que ella escribiera su libro de ensayos de la sociedad y cultura en Francia. Pero fue la década de los 80 la que le lanzó el estrellato con la publicación del bestseller académico El regreso de Martin Guerre de 1983. El origen de este trabajo la introdujo también al cine, ya que ella pudo participar como asesora de esta película, lo que la llevó a bastantes críticas por parte de otros historiadores. Después, en la década de los 90, Davis se propuso a estudiar a las mujeres judías de la época moderna, siempre como en relación entre los diferentes grupos sociales que existían. Y bueno, básicamente ella se imaginó como una posible conversación con la misionera católica, de la cual ella pudo realizar un trabajo muy arduo.
Y esto hizo que ella pudiera escribir nuevamente otro libro muy ambicioso en su carrera, que es el libro llamado Mujeres en los Márgenes de 1997. Además de estas obras tan reconocidas, también tiene otros libros como Esclavos en Pantalla, La formación histórica de la cacerolada, Martin Guerre, que ya lo mencioné, Pasión por la historia y otros títulos que la verdad están en francés y no sé muy bien la traducción, pero la verdad esta historiadora tiene múltiples obras. Aunque también tiene otras obras como su libro llamado El León Africano y Pasión por la Historia, entre otras. En 2013 ella fue condecorada con la Medalla Nacional de Humanidades de manos del presidente Barack Obama en ese momento, gracias a sus reflexiones en el estudio de la historia y también por su precisa elocuencia al traer el pasado hacia nosotros. Realmente es un muy merecido galardón, ya que ella ha dedicado su vida a llevar la historia fuera del ámbito académico y ella mantiene como la rigurosidad del análisis y todo esto que ha reducido la brecha entre el pasado y presente. Para poder realizar sus numerosas obras, Davis optó por diferentes fuentes, como los registros judiciales, obras, panfletos, protocolos notariales también, censos tributarios, los libros, los documentos de asistencia social, entre otros. Aunque ella ha dado a conocer una frase que siempre le decían, ella dice que siempre le decían que no vas a ser capaz de encontrar nada, pero ella decía que lo cierto es que la información está por todas partes, en testamentos, en causas penales, en registros de aprendizaje, contratos de matrimonio. Simplemente hay que saber dónde ir a buscar esa información. En cuanto al tipo de exposición de esta historiadora, ella se podría decir que es muy literal. Por ejemplo, en uno de sus libros, El regreso de Martin Guerre, ella nos muestra su manera de investigar, dando cuenta al lector los problemas que encuentra en el camino y rellenando los huecos con hipótesis. Y esto da pie a que su estilo narrativo se vea muy literario. Por ejemplo, a través de este camino nos conduce de la mano como si se tratara de una novela de detectives, lo cual le ha sido muy criticada a ella, ya que la tildan más de literatura que de un ensayo histórico. Yo, al menos por lo que he leído para preparar esta exposición, me he dado cuenta que ella es muy clara en su manera de escribir y expresarse. La veo como alguien muy directa, como que siempre quiere expresar sus ideas, y me doy cuenta que también siempre quiere agregar como cierto grado de misterio a sus obras. Siempre quiere, como lo dije antes, tratar de que se vea como tipo de detectives. Y bueno, para finalizar sobre el concepto de historia de esta historiadora estadounidense, ella cree que las posibilidades de verdades múltiples son incompatibles y que pueden coexistir una al lado de otra, y también cree que el uso de la ficción puede explicar el pasado mejor que la manera tradicional que tenemos como leer libros. Y yo al menos estoy muy de acuerdo con su postura, ya que siempre, por ejemplo, las películas con temas como de Guerra Fría o Segunda Guerra Mundial nos atrapan y nos entretienen más que ir a buscar un libro, por ejemplo. Creo que eso es algo como que atrae más y de cierta manera vende más, y yo estoy muy de acuerdo con su postura, ya que se pueden presentar diferentes versiones de una misma historia. Por ejemplo, ¿cuántas películas diferentes de la Segunda Guerra Mundial no conocemos? Esa es una historia que todos han explotado en Hollywood y que siempre les queda como que algo más por contar. Hay tantos puntos de vista diferentes y esto lo explica
pues esto nos explica la historia de una mejor manera. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que todo haya sido muy claro. Disfruté mucho investigar acerca de esta historiadora. Creo que realmente como estudiante me inspira mucho y espero verlos pronto. Hasta luego.